Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas, que el Señor les bendiga. Un gusto volverles a ver. Este domingo empezamos ya un nuevo mes y también estamos empezando una nueva serie de prédicas. El día de hoy vamos a empezar a hablar de un tema muy importante para toda la iglesia y en especial creo para la iglesia del Nazareno, que es acerca de la santidad. Antes de ello solo quiero darles unas cuantas recomendaciones que ameritan. Recordemos de que aún estamos todavía en el mundo entero con esto de la enfermedad del COVID desde el año pasado, inclusive desde antes todavía del año pasado, que había empezado ya en China. Sin embargo, en nuestro país hay evidentemente algunos de nuestros familiares que han partido a la presencia del Señor, pastores que han partido a la presencia del Señor. Y por ende, siempre les exhorto, mis hermanos, siempre tomen los cuidados necesarios. En la iglesia utilicemos barbijos, tratemos de estar siempre a una distancia adecuada, en casa de la misma manera. Yo les hago una pregunta para hacerles reflexionar un poco acerca de este tema. Hoy, por si acaso, haciendo publicidad para ESPN, me enteré de que hay una lucha de boxeadores, bueno, un boxeador amateur y un boxeador profesional. Por si hay, tal vez no sabían, y por ahí algunos de ustedes ni se enteraba de que había box, que es un deporte muy reconocido a nivel mundial. Es un boxeador profesional que es Floyd Mayweather, no ha perdido ni una sola vez, y va a pelear contra un boxeador amateur, que es un youtuber, pero que le gusta boxear, hoy a las 8 de la noche. Les hago una pregunta a todos ustedes, ¿se animarían o le tienen miedo a Floyd Mayweather? ¿Qué le voy a tener miedo, pastor? No me interesa a mí Floyd Mayweather, ¿quién será? Pero es profesional, nunca ha perdido en el box, en el ring, nadie la ha vencido. Y les hago una segunda pregunta, ¿te animarías a subirte al cuadrilátero contra este boxeador que nunca ha perdido? No, pastor, no creo, por ahí me mata, me da un golpe certero y ya estoy, chao. Algo así funciona el COVID. Algunos, quién sabe, no tienen miedo y está bien, porque pastor, yo tengo mucha fe y no tengo miedo. Está bien, pero tampoco juegues con el riesgo de tu familia, no juegues con el riesgo de ti mismo. Está bien que no tengas miedo, pero no seas imprudente, sé sabio y siempre toma todos los cuidados, ten mucha precaución. Y esta noche a las 8 vamos a ver la pelea. Ya, no es cierto. Vamos a empezar, hermanos, con el mensaje del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de un asunto tan importante para la iglesia. Mientras pueden ir buscando el libro de Lucas, capítulo 10 y 11, hoy vamos a meditar de dos historias importantes acerca de la santidad. Ustedes han visto, acá en nuestro logo de la iglesia de Nazareno, dice ahí, llamados a santidad. Antes decía santidad a Jehová. Muchos de nuestros himnos que esta mañana hemos cantado hablan acerca de la santidad. La definición de santidad implica ser apartado, eso es la definición, es una persona apartada. Por eso dicen, esto es santo. ¿Qué significa? Que esto está apartado. Nosotros somos una nación santa, dice la palabra de Dios. Significa que son una nación apartada, refiriéndose a Israel. La palabra de Dios dice, Pedro, sed pues vosotros santos. Y dice Dios, porque yo soy santo. O sea, le está diciendo, sean ustedes personas apartadas, porque yo mismo soy así. Incluso la palabra de Dios lo identifica al Señor con santo, 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 3 veces santo. O sea, es súper santo. Y es una exigencia importante para todo cristiano, porque dice las Escrituras en Hebreos, buscad pues la santidad, la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y hoy yo te pregunto, mi hermano, ¿tú vives en santidad? ¿Será que vives en santidad? ¿Eres una persona apartada? Y hoy vamos a empezar a aclarar muchos asuntos de este tema principal acerca de la santidad. Muchos asuntos sesgados. Antes se creía de que una persona santa, para vivir en santidad, ocurría de que tal vez ya entendían, o sea, Dios quiere que seamos santos. Eso lo entiende todos, evangélicos, católicos, protestantes, pentecostales y de cualquier otra iglesia, entiende algo, que Dios es santo y quiere que su pueblo sea santo. Pero en el asunto de cómo vivimos en santidad sí que hay muchos problemas de entendimiento. Antes entendía y decían, aquí en la tierra no voy a poder vivir en santidad, ¿por qué? Estoy pasando por la calle
y subo al minibús y una señora me ha hecho chocar en mi rodilla o en mi pie, la silla, ni me ha pedido disculpas. Ya hice, he perdido mi santidad, porque ya esta señora, ¿por qué me está haciendo eso? Y le he empezado a gritar y perdí mi santidad. Esta mañana, mientras venía pastora de iglesia, he empezado a discutir con mi esposo, con mi esposa. Perdí mi santidad, pastor. Es difícil vivir en santidad en este mundo porque un vecino mío me ha hecho denegar, me ha hecho enojar. He discutido con él. ¿A quién no le ha ocurrido eso? Y dices, he perdido mi santidad, pastor. Y antes, en los primeros años de la iglesia, bueno, después de la iglesia primitiva, ocurre un fenómeno que son los monasterios. Los monjes, y tal vez han visto películas, decidieron ellos decir, en este mundo no hay caso de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque hay tentación, hay bebidas, hay mujeres, hay peleas, hay ira, hay enojo. No hay caso de vivir en santidad. ¿Y qué hacían? Se iban a punta del seso. Se hacían sus grandes monasterios, su capilla, todo en paredes, bien cerrado. Desde la mañana, el sacerdote mayor o el líder mayor de la comunidad del monasterio les inculcaba a que oren. Desde temprano, no pueden orar, ya pónganse piedras en los zapatos. Esa era una disciplina de los monasterios, piedrecillas en los zapatos. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez una molestia? Sí o sí se sacan, ¿no? ¿Qué cosa? Había entrado un escarabajo y lo sacas, ¿verdad? Hago entrar mi zapato, porque te molesta. Una disciplina de ellos era para vivir en santidad, castigarse, se azotaban. No puedo vivir en santidad, este cuerpo es pecador. Y creían que eso era vivir en santidad, alejarse de la gente, apartarse de quienes necesitan del evangelio. Y eso, mis hermanos, no tiene nada que ver con la santidad, porque no hay un cambio de corazón. Porque esa persona, por más de que estés encerrado tú en cuatro paredes y le pongas música en tu celular, puro cristiano, y no haya un cambio en tu corazón, por más de que te vayas a la punta del seso, sigues viviendo una vida pecaminosa, una persona pecadora. Y sabemos que necesitamos santidad y hoy vamos a aprender de ello. Y estos, por lo menos unos 2 o 3 domingos, vamos a aprender de santidad, así que no te pierdas los domingos estas clases de la serie de santidad. Primero, mi hermano, la santidad es social. La santidad se perfecciona entre las personas. Estás por pelear con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, con tu esposa, estás a punto de discutir, esa santidad está puesta a prueba. ¿Y saben qué tan importantes son las pruebas? En todo ámbito son necesarias las pruebas, porque las pruebas te ayudan. Por ejemplo, en la universidad, tú das el examen o la prueba, tú ves tu resultado y dices, uy, me fue mal. ¿Cuánto te fue? 20 sobre 100. O sea, eres duro de la cabeza y además de ello tienes que reflexionar, uy, 20 sobre 100, no puedo creerlo, ni 50 he sacado. ¿Qué significa eso? Que tienes que estudiar más, que tienes que repasar más, tienes que empezar a dejar algunas cosas y dedicarte a tu estudio. Una prueba siempre es necesaria porque la prueba te ayuda a identificar qué estás haciendo mal y te perfecciona. Eso es lo genial de toda la prueba. Y las pruebas que el Señor nos manda nos ayudan a perfeccionarnos siempre. Perfecciona nuestra fe en Él, perfecciona nuestra conducta entre los cristianos. La santidad tiene que ser social. ¿Por qué? Estoy a punto de tener una discusión. Está a prueba mi fe en el Señor, porque si yo confío en Él, sé que su palabra es verdadera y me motiva Él a vivir en excelencia, a vivir en santidad, a ser paciente, a ser bondadoso, amoroso, a ser todo lo que los frutos implican como una persona llena del Espíritu Santo. Entonces, aprenderé a controlarme, tendré dominio propio sobre mí mismo y habré pasado esa prueba y estaré realmente por el Señor aprobado. Pero muchos de nosotros creemos de que no, o sea, si me aparto de todas las personas, ahí voy a vivir recién en santidad. Y no es así. Leamos el Padre Nuestro, os recordemos cómo dice el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. No es cuando una persona dice, no, yo me voy a vivir en santidad apartado, fuera de las personas, porque no necesito de ellas para vivir en santidad. Necesitas, ahí se forja. Eres una persona muy egoísta, porque es yo vivo en santidad, yo me salvo solito y que los demás que sepas su vida, qué pasará con ellos. Pero no, la persona que vive en santidad, desde el Padre Nuestro piensa
Y es una oración muy hermosa que habla en plural. No dice, Padre mío que estás en el cielo, dame mi pan que yo me merezco, perdona mi ofensa, perdona mi pecado y ayúdame a mí. No, el Señor nos enseñó a orar de una correcta manera y así se ora. Se ora en plural, se ora por todos. Cuando tú te acerques al Señor, no solo ores por tus necesidades, no solo, Señor, yo necesito esto y necesito aquello y aquello más yo, Señor, y yo, no. Al Señor le gusta escuchar lo que la iglesia necesita. Dice Padre nuestro. Primero, no es solo tuyo, es de todos nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan, luego dice, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué está diciendo? Señor, bendíceme a mí también, pero Padre, no te olvides de bendecir a mi hermano de la iglesia, no te olvides de bendecir a la familia también de la iglesia que vino a visitar hoy, no te olvides de bendecir también a mi hermano que hace tiempo no ha llegado, pero que va a llegar también a la iglesia. Ese es el pan nuestro, no es un pan solo para ti. Eso es empezar a vivir una vida de santidad social. Wesley decía eso, es una santidad social, es vivir en la comunidad como al Señor le agrada. Empezar a leer el Padre Nuestro, solo esa oración, y vas a ver cómo el Señor te exhorta y va a decir, oye, tú eres bien egoísta, solo me pides para ti, solo me pides para lo que necesitas, para tus hijos, para tu esposa, para tu trabajo, para lo que necesitas, pero para tu hermano no pediste, para la familia nueva de iglesia no pediste, para el que ya no está viniendo no pediste, para el que está enfermo no pediste. Y cuando empieces a pensar y reflexionar no solo en ti, vas a empezar a tener compasión de los demás, y la compasión mueve a las personas, la verdadera compasión. Y hay una parábola que les pedí que busquen en Lucas capítulo 11, que nos habla de eso. Lucas capítulo 10, versículo 25. Es una parábola bien conocida dentro de los cristianos, que es la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Aquí hay personajes, hay varios personajes. Esta es una historia de Lucas, muy interesante. He aquí un intérprete de la ley, versículo 25, Lucas 10, 25, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Me gusta cuando los comentaristas, o bueno, los escritores bíblicos hacen sus comentarios. Lucas está escribiendo, el médico, Lucas el médico, el que acompañó a Pablo, él está escribiendo. Y escribe y dice, a ver, voy a componer o voy a recordar, después de que he investigado, la historia del samaritano. Es una historia propia de Lucas. Y dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, y él comenta, para probarle. O sea, no, es Lucas metiéndose en el texto. Dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Este era un maestro de la ley. ¿Qué implicaba, mi hermano? Que él sabía las escrituras, sabía la ley, las memorizaba. No había en esos tiempos muchos libros y copiar era realmente una tarea muy, muy grande. Entonces los maestros de la ley, por algo se llamaban maestros. Hoy estamos festejando el Día de Maestro. Felicidades a todos los que han aceptado el llamado de enseñar. Entonces ese era un maestro y sabía de memoria la ley. Y viene para probarle, bien provocativo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él ya sabía porque estaba escrito en la ley, pero quería saber cuál era la respuesta de este Señor Jesucristo, que no respetaba el día de reposo, que se juntaba con pecadores, con prostitutas, con leprosos, con samaritanos, con todo tipo de gente se juntaba el Señor. Y viene la pregunta, ¿qué tiene que hacer uno para heredar la vida eterna? Y el Señor responde, bien, ¿qué dice la ley? Tú eres maestro de la ley, maestro, enséñame, ilumíname, más o menos le estaba diciendo el Señor Jesús a este maestro, ilumíname, ¿qué dice la ley? Y él responde, versículo 27, ¿a qué respondiendo dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Hasta ahí era la ley. Pero este intérprete de la ley o este maestro de la ley le añade un poquito más. Eso no estaba en la ley,
pero él, por congraciarse o por hacerle dudar al Señor, le aumenta y lamentablemente cae mal parado. Enseguida van a ver, y él añade y dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Eso el Señor ya lo sabía, lo había enseñado ya. A tu prójimo como a ti mismo. Miren, el maestro sigue preguntando y el Señor le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús le relata una parábola. Más bien que no le ha dicho: te voy a relatar la parábola del buen samaritano. Quisiera ponerles en contexto quiénes eran los samaritanos o qué es lo que habían hecho para que los detesten tanto. Los samaritanos eran una nación cercana a Israel, que tenía las mismas costumbres que Israel, inclusive adoraban al mismo Dios. Sin embargo, en un tiempo los samaritanos se construyeron su propio templo y decían: al templo de los israelitas, ese no hay que adorar, ese no es el real. El propio que nosotros tenemos que adorar es aquí, en Samaria. Este es el verdadero templo. Además de ello, cuando empezaron a construir los israelitas el templo en el tiempo de Nehemías, cuando ya empezó la reconstrucción del templo que adoraban tanto los israelitas, que anhelaban porque habían sido expulsados y de tiempo habían vuelto a sus propias tierras, ¿saben qué hacían los samaritanos? Recuerden que los israelitas eran muy estrictos con esto de la pureza. ¿Saben qué hacían los samaritanos? Cerdos. Los cerdos son animales impuros para los israelitas, para los judíos. Agarraban cerdos, los mataban, y en la tierra donde estaban construyendo el templo, los israelitas, lo botaban. ¿Y saben qué ocurría con los israelitas? Era: no, ¿qué voy a hacer ahora? Porque ahora mi tierra se está quedando impura. Les perjudicaban de esa manera. ¿Y qué es lo que tenían que hacer los que estaban construyendo? Tenían que levantar el cerdo, quedaban impuros. Además de ello, la tierra ya estaba impura y tenían que hacer ahora muchos sacrificios. Tenían que esperar semanas hasta que la tierra otra vez esté pura. Esa era su tradición de ellos. Y entonces así hacían los samaritanos. Por eso se odiaban tanto. Ya les enseñaba algún momento de que Samaria se encontraba en una ciudad y que inclusive si el judío tenía que pasar por Samaria, prefería irse por otro lado más largo con tal de no pisar Samaria. Ese país no quiero, los detesto, los odio. Así era el israelita: los odio. Y el maestro de la ley obviamente odiaba a todo samaritano. Era horrible juntarse con samaritanos para los israelitas porque tenían un odio nacional por su propio amor a su país. Y es como la relación que nosotros tenemos con el país vecino de Chile. Los chilenos son muy buenos. Nuestro pastor David cada día nos comparte devocionales. El pastor es de Chile. Pero hay algunos que tienen un odio con alguien simplemente por su nacionalismo. Esta semana seguramente en el partido que hay de selecciones de nuestro país, ahí van a hacer otra vez en los posts, en el Facebook, en redes sociales, todo ese odio nacionalista que tenemos tanto chilenos y tanto bolivianos. Lo mismo ocurría entre samaritanos y israelitas o judíos. Entonces el Señor empieza, después de la pregunta que dice el maestro de ley: ¿quién es mi prójimo? Y él responde y dice, más bien no le dijo como les anticipaba, no le dijo: te voy a relatar la parábola del buen samaritano, porque no había buen samaritano en el pensamiento de un israelita. Y le relata y le dice, versículo 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Sacerdote es el primer personaje que aparece. Bueno, después del hombre que había sido asaltado, que lamentablemente y tal vez por propia razón pasó por un camino peligroso. A ver, tú pasas por La Ceja a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, sabes que es peligroso. Pasar por el Barrio Chino, sabes que es peligroso. Entonces, este varón tenía el conocimiento de que de Jerusalén a Jericó, en ese pasaje donde normalmente ocurrían, y dice que actualmente siguen ocurriendo, es un pasaje, un camino donde hay mucho delincuente. ¿Soy yo? ¿Eres tú?
Guillermo, no mentira, estoy bromeando, no es el Guille. Este pasaje, ya que en la mañana se empezaba a capela, terminamos en la capela. Este pasaje de Jerusalén a Jericó era peligrosísimo. Normalmente eran asaltados. Y este varón fue asaltado. Y dice que de pronto pasa un sacerdote. Y recuerden que los sacerdotes tenían una costumbre. No podían tocar muertos por conservar su santidad. O sea, ellos creían de que si tocaban un muerto, uy, perdí mi santidad. Ay, pero ¿por qué no me han dicho que estaba muerto? Y entonces lo que hace el sacerdote es ver a esa persona que estaba mal herida y se dijo a sí mismo seguramente, ¿lo ayudo o pierdo mi santidad? Miren ese pensamiento. Algunos piensan todavía así. Piensan que la santidad es para uno solito. ¿Lo ayudo o perderé mi santidad si le toco? Entonces este sacerdote pensó y dijo, mejor no, mejor guardaré mi santidad para mí solito y sabrá qué pasará con ese hombre. Debe estar muerto. Y se fue de largo. Dice que viéndole se fue por otro camino y se apartó. Y viene luego un personaje más que es un levita, dice, versículo 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, también pasó de largo. O sea, está ahí otro personaje, un levita, igual es una familia dedicada al sacerdocio. Tenía que estar puro al igual que el sacerdote. O sea, lo mismo pensó y dijo, si le toco, ya no voy a poder servir dentro de la iglesia, porque voy a estar perdiendo mi santidad, así que me voy de largo. Hasta ahí la historia, y el maestro de la ley estaba bien atento y dice, uy, qué malos. ¿Quién vendrá? ¿Quién será ahora el héroe de la historia? Porque siempre en toda historia hay un héroe. Y de pronto dice el Señor, pero un samaritano, ahí hubo un silencio en la historia, un samaritano. Y el maestro de la ley seguramente frotó sus manos, esos son los peores. ¿Qué le habrá hecho? Le habrá robado encima seguro. ¿Qué le habrá quitado después de eso? Pensó seguramente el maestro de la ley, pero miren el Señor lo que tenía preparado. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Viéndole, fue movido a misericordia. La misericordia tiene que moverte. Si no te mueve, cuando tú ves a alguien que está en pecado, tu hermano, tus papás, tu esposa, tu esposo, tu familia, tus hijos, ¿tú tienes misericordia de ellos? Sí, pastor, tengo misericordia, porque sabes que se van a ir al infierno si no conocen al Señor. Está dicho. Es triste cuando a veces nos encontramos en algunos velorios que sabemos que era una persona que no quiso conocer al Señor. Es triste poder darle palabras de ánimo a la familia. A veces un silencio suele ser suficiente. ¿Tú tienes misericordia de tu familia, de tus hijos, de tus hermanos? Sí, pastor, tengo misericordia de ellos. ¿Y por qué no te mueves? ¿Dónde está la misericordia que dices tener? Pareciera que no hay misericordia, porque el sacerdote, si hablamos de esa misericordia, el sacerdote, el levita, ¿tuvieron misericordia de él? No, pastor, no tuvieron misericordia porque se fueron, prefirieron conservar su santidad para ellos mismos y dijeron, no, ¿para qué? Pero este samaritano dice, por misericordia fue movido, dijo, pobre caballero, ¿qué habrá pasado? ¿Qué hago? Estoy ahorita apresurado con mi caballo, estaba ahí en su bestia, en su mula. ¿Qué hago? Tengo que ir ahora a trabajar allá a Jericó. Me voy a perjudicar un día. Y no, él se movido por la misericordia, porque la misericordia que tú tienes por tu hermano, por tu hermana, por tu familia, por tu persona misma. O sea, tú sabes que estás viviendo en pecado. Tú sabes que te has apartado de la iglesia. Por ese amor que tú tienes que te lleva a misericordia, deberías hacer algo, accionar algo. Se bajó de su animal, dice eso la escritura, versículo 34, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en la cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Estuvo todo el día encargado de ese extraño que no lo conocía, nunca lo había visto, pero la misericordia lo movió. Y entonces dice, se bajó de su caballo,
lo vendó, lo ayudó, lo sanó en lo que se pudo, lo cargó a su caballo. Y miren esta figura que a veces no nos damos cuenta, la importancia del servicio. Este hombre estaba viniendo en caballo, era alguien de autoridad, porque en ese tiempo no todo tenía caballo. ¿Se recuerdan al Señor? Cuando entra en lo que nosotros recordamos Domingo de Ramos, le suben a un pollino, un busito, porque era lo máximo que se podía dar a alguien de autoridad. No había un caballo, el Señor no tenía un caballo, porque los caballos eran para los romanos, para los generales, para el emperador. Este Señor vino en caballo, era alguien importante. Que tu importancia, tus títulos, que yo soy profesional, que yo tengo aquello, que yo soy antiguo, que yo vivo ya mucho dentro de la iglesia, que yo ya las sé todas, no te ceguen cuando alguien tiene necesidad. Si esa misericordia que tú tienes por cada uno de nosotros, que te muevan a algo. Se bajó de su caballo, lo sanó, lo montó a su caballo. ¿Y saben quién iba caminando normalmente, jalando a los caballos? Los esclavos. Un esclavo era quien estaba ahí, su amo en el caballo, y él normalmente le agarraba de su cuerdita al caballo para que no se escape o para que no se asuste por algún animal en el piso, y lo llevaba ahí como esclavo, pisando vaso, pisando heces, caminando por todo lugar como un esclavo. Este samaritano hizo lo que todos nosotros como cristianos que servimos deberíamos hacer. Si tú realmente eres cristiano, tienes que servir. Varias veces les he recalcado eso. Tienes que servir. Eso es innegociable para cualquier cristiano. No, pastor, pero yo no quiero servir. No, te consideras cristiano, amén, sirve. No te consideras cristiano, que nadie te obliga a servir. Pero inclusive aquellos que no se consideran cristianos, sirven. Y servir no solo, mis hermanos, es dentro de la iglesia. Servir no solo es a tus hermanos dentro de la iglesia, servir es afuera, servir en tu familia, servir en tu trabajo, servir en la sociedad, ayudar a limpiar las calles. Son elementos tan sencillos que cualquiera de nosotros podemos hacer. Pero pastor, yo no puedo. Servir es fácil, es sencillo. Lo único que necesitas es saber obedecer. ¿En qué punto de eso está lo complicado? Se necesita obedecer nada más. Se bajó, perdió todo el día y termina la historia. Versículo 35 dice: al otro día, al partir, sacó 2 denarios, le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ya tenemos energía, ¿no? Sube, por favor, acompáñame con el teclado. Dice que después de haber perdido todo el día este samaritano, además de ello, al día siguiente, él era conocido, él era una autoridad. Le dice al que alquilaba la casa: cuídamelo, por favor. ¿Pero quién es? ¿Es tu pariente? No sé, ni sé su nombre. ¿Cómo que no sabes ni siquiera su nombre? Ni le conozco. Pero fui movido a misericordia. Porque recuerden que los samaritanos igual adoraban a Dios. Sabían la ley. Lo levanté y lo traje aquí. Cuídamelo. Tú sabes que yo siempre vengo. Soy alguien conocido por aquí, tengo autoridad. Y voy, pero te veo ahí todo sucio. ¿Qué ha pasado? ¿Y tu caballo? No, bueno, lo tuve que traer encima de mi caballo, porque sé servir. Y lo dejó. Ahí termina la historia. Seguramente volvió, fue a trabajar para dar más, porque ya no tenía. O sea, si es que tenía plata, ese mismo instante le decía: toma, te voy a dar de sobra. Ya no tenía plata, gastó todo. ¿Y a dónde fue? Fue a trabajar para traer más. Gastó toda su plata. Algunos de nosotros decimos: pero pastor, no tengo. Este señor ya no tenía nada y de la nada se siguió comprometiendo. Tú tienes energías, tienes fuerza, tienes juventud, tienes a tu familia, tienes un negocio, tienes un trabajo, tienes una profesión, y me vas a decir que no se puede servir. Me vas a decir que no puedes adorarle al Señor con ese servicio que tú tienes. Es ilógico. Miren lo que pasa, y espero que en este momento tú encuentres sanidad con esto en tu corazón. El Señor le pregunta:
¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley le dice: el que usó misericordia con él. Enojado, porque era un samaritano. ¿Qué le costaba decir? El samaritano. ¿Quién sabe? El Señor le molestó. A ver, ¿quién fue el que tuvo misericordia? El que usó misericordia con él. Perdón, no te he escuchado. ¿Quién? Que usó misericordia con él. ¿Quién? Así somos todos nosotros cuando alguien nos ha lastimado. Pero quiero que me digas su nacionalidad. ¿Quién sabe? Le molestó el Señor. Así es el Señor. Samaritano. ¿Qué cosa? Samaritano, he dicho. Quiero que hagas este ejercicio, que te va a ayudar a ti en tu corazón. A veces cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hace daño, somos personas que solemos tratar de borrarnos y nunca perdonar. Si yo te pregunto en este instante, ¿quién te ha lastimado? Algunos dicen: la iglesia, pastor, me ha lastimado. Cuando a veces hay pleitos dentro de la iglesia. No es la iglesia, dale nombre. Y vas a ver que cuando tú empieces ese instante a decir: fue esta persona que me lastimó, y en este instante decido perdonar, vas a encontrar un vacío y como que algo se rompe dentro de ti y que el Señor empieza a reconstruir. Este maestro de la ley tenía un dolor muy terrible con los samaritanos por su nación misma, y por eso cuando el Señor dice: ¿quién tuvo misericordia?, sabía que era un samaritano, pero Él le da otro nombre: el que tuvo más misericordia. Pues dime quién fue, dime quién ha sido, dime qué te está molestando. Aprende a identificar lo que te está apartando del Señor. Tú estás apartado, pero para el Señor. No estás apartado del Señor. Hay cosas que nos impiden a nosotros vivir bien, dedicados al Señor. Hay enojos que estamos guardando por mucho tiempo. Hay pleitos que tenemos que los seguimos arrastrando. Eso es uno de los primeros elementos para empezar a vivir en santidad. Empezar a descargarte. Porque vivir en santidad es parecerse al Señor, es seguirle sus caminos, es seguirle sus pasos. Aquellos que han ido de caminata alguna vez, cuando vienes con toda tu mochila bien cargada y el de adelante no lleva casi nada, el de adelante está corriendo, y tú quieres acercarte a él, por tu mochila no vas a poder seguirle, por tus cargas no vas a poder seguirle al Señor. Descarga todo eso, descarga el enojo, descarga la ira, descarga esos problemas que a veces tenemos que nos impiden acercarnos al Señor. ¿Cómo vives tú tu vida? Ama a tu prójimo. La santidad es social. La santidad es compartir con todos. Se forja con nuestros hermanos, se forja dentro de la iglesia, se forja afuera. Si tú te vas a ir apartando creyendo de que vivir en santidad es aquí en la iglesia, cantar, alabar, hacer palmas y listo, estás perdido. Anda a compartir con tus hermanos. Sé luz entre los que están tomando cerveza. No te estoy diciendo que vayas tú a tomar cerveza. Tú anda y háblale ahí de Cristo. Muestra el brillo que el Señor te ha dado. Sé luz en tus compañeros de la universidad que no conocen de Cristo, que hablan disparates, que hablan cosas obscenas, pero que la luz que el Señor tiene en ti pueda brillar su vida de ellos. Y si tú tienes misericordia de cada uno de ellos, velos como ese hombre que fue asaltado por el pecado, por el enemigo, casi muerto. Levántate, bájate de tu caballo, bájate de este caballo que nosotros le hemos llamado iglesia, que creemos que aquí estamos nosotros los más santos, que los demás ya nada que ver. Bájate de ese caballo, súbeles a este caballo y anda tú como siervo para ellos.
desgástate. Yo creo que lo más hermoso de la vida para aquellos que somos cristianos, cuando lleguemos tal vez a nuestra ancianidad, va a ser poder decir: yo me he agotado, me he gastado, hasta me he enfermado, pero por servirle al Señor. No va a haber nada de arrepentirse en eso. No te vas a sentir culpable y vas a decir: ay, qué pena, me he gastado. Debía disfrutar de mi juventud, ¿no? No, es disfrutar de la juventud, servir, ver una familia cambiar, ver una persona salir de alguna adicción, ver una familia que se está restaurando. Eso es hermoso. Bájate de ese caballo y empieza a servir. Vive y empieza a vivir una vida de santidad. Así se vive. Próximo domingo vamos a seguir profundizando más. ¿Cuántos quieren acercarse al Señor? Y les hago otra vez esa pregunta: ¿quién es el que te ha lastimado? ¿Por qué sigues así enojado, enojada? ¿Por qué sigues así con rencor? Mi trabajo, pastor, me ha lastimado. No, no es tu trabajo. Hay alguien. Desata eso en tu corazón y empieza a descargarte. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Quieres ponerte de pie? ¿Quieres inclinar tu cabeza ahí? Pídele al Señor que hoy obre en tu vida.